Entonces, habíamos quedado en esto. Oh, quedó todo muy chiquitito aquí. Ya, ¿se ve? Espero que sí. ¿Me avisan? No traje nada para... Profe. Sí. Esto es lo que habíamos visto ayer. Habíamos terminado en esto. Eso es importante, ¿ah? Y eso sirve para reconocer después la base conjugada. Por ejemplo, tenemos un ácido débil. Bueno, tenemos un ácido débil, se disocia, ¿cierto? Tenemos un equilibrio. Nos queda, ¿cierto? La base. Esta es una base. Es la base conjugada del ácido. Acuérdense que si es un ácido débil, tenemos una base conjugada que va a tener una cierta basicidad que es importante. Y entonces tenemos nuestra constante de acidez. Entonces después nuestra base conjugada, como es una base, ¿cierto? Va a reaccionar con el agua. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, va a liberar OH, como toda base. Entonces esta base conjugada va a tomar un protón del agua, libera OH y se forma nuestro ácido. Pero lo que queda en solución es OH. Entonces por eso hablamos de que tenemos una base. Ya es igual, eso llama la atención porque es como que se forma ¿cierto? La especie protonada, ¿cierto? Pero en realidad, a ver, esta cosa, este color, ¿cierto? Estamos liberando, ¿cierto? OH, porque esta es nuestra base conjugada. Eso tienen que saber, conjugada. ¿Y de dónde viene la base conjugada? Proviene, ¿cierto? De este ácido que es débil. Ácido débil. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los conjugados? Los conjugados siempre van a venir, ¿cierto? Van a provenir de una especie que es débil. Puede ser un ácido débil y nos va a dar una base conjugada, o puede provenir de una base débil que nos va a dar un ácido conjugado. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación? Bueno, hicimos esto de aquí para eliminar la base conjugada, eliminamos el ácido débil, ¿cierto? Y nos queda el equilibrio del agua. Entonces, el KW. Y bueno, lo otro es, y eso ya lo sabíamos, ¿cierto? Cuando habíamos estudiado lo que era el equilibrio, ¿cierto? Que cuando teníamos una resultante, era el producto de las otras, el producto, ¿cierto? La multiplicación de las constantes de las reacciones anteriores que llevan a la resultante. Entonces ahí tenemos el KW. Y ahí podemos despejar la constante, ¿cierto? De acidez y la constante de basicidad. O sea, si tenemos la constante de acidez de un ácido débil, podemos calcular la constante de basicidad de su base conjugada. Si tenemos una base débil, podemos calcular entonces la constante de acidez de su conjugado. Entonces, para eso nos sirve eso. Y para qué, y recalco esto y le pongo bastante color, ¿cierto? Es porque eso de que podemos calcular la constante de basicidad o de acidez del conjugado, ¿cierto? Nos va a servir después, ¿cierto? Y tener eso bien claro cuando veamos lo que son los buffers, las soluciones amortiguadoras. Aquí tenemos un listado de constantes de ionización de unos ácidos, ¿cierto? Aquí tenemos polipróticos, o sea que pueden ceder uno o dos, ¿cierto? O más, ¿cierto? Protones. Por ejemplo, tenemos el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido fuerte, por lo tanto la constante C es demasiado grande. Se disocia completamente, por eso uno coloca que es muy grande solamente. Pero el segundo protón, ¿cierto? Es débil y tiene una constante de acidez 1,3 por 10⁻². Aquí, ¿cuáles son las bases conjugadas? Acuérdense, la especie que no tiene el protón, la base conjugada de este ácido va a ser la especie que no tiene el protón. ¿Cómo calculamos la constante de basicidad? Ah, bueno, lo que recién vimos. Constante de basicidad, ¿cierto? KW partido por KA. Y así obtenemos la constante de basicidad. Bueno, el ácido oxálico, bueno, es un ácido débil, tiene esta constante de acidez, su base conjugada. Aquí tenemos el hidrógeno, el ion hidrógeno oxalato también, que tiene una constante de acidez bajita, su base conjugada.
Y aquí el ácido sulfuroso, el hidrógeno sulfito, el ácido carbónico y el ion hidrógeno carbonato. O sea, todos los ácidos, ¿cierto?, que estamos viendo aquí son, a excepción, ¿cierto?, del ácido sulfúrico, son débiles y tienen una cierta constante de acidez. Y a partir de este ácido podemos obtener su base conjugada a retirar, Profe, ¿cierto?, el protón. ¿Sí? ¿qué era el KW? Esa es la constante del agua. Ya. Del agua. Y ese tiene un valor de 1,0 por 10 a la menos 14. Ya. La constante del producto iónico del agua. Y entonces, el valor de KW, ese nos va a servir para poder pasar de una constante de basicidad a una constante de acidez. Y al revés, de una acidez a una constante de basicidad. Ya, porque KW es una constante. Y estamos siempre suponiendo que estamos trabajando a temperatura ambiente. Y asumimos entonces que es 1 por 10 a la menos 14. Ya, entonces que no se le olvide. Y lo otro que no se les tiene que olvidar es que el pH más el pOH da igual 14. También, eso es otro que no se les tiene que olvidar. Y aquí tenemos, ¿cierto?, otros ácidos, ácido fosfórico, el ácido hidrógeno fosfato y hidrógeno fosfato. Tenemos, porque están, ¿cierto?, desprotonándose libera un protón, libera el otro protón, libera el otro protón. Y tenemos nuestro constante de acidez. Entonces, mientras van liberando, lo que se va formando, ¿cierto?, es la base conjugada. Y aquí, ¿qué pasamos? Entonces, aquí vamos a ver un poco, ¿cierto?, cómo podemos relacionar esa fuerza del ácido, ¿cierto?, con la fuerza de la energía del enlace. Bueno, de los ácidos que son de este tipo, HX, o sea, con un solo halógeno, nótese que es uno solo halógeno, es el protón y el halógeno. Entonces se podría disociar, ¿cierto?, en liberar el protón, ¿cierto?, por formar un ácido, ¿cierto? Y tenemos nuestro anión. Ya, ahora, ¿qué pasa? Resulta que de los halogenuros tenemos el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Pero de estos cuatro, solamente 3 son fuertes. Son estos tres de aquí. ¿Se fijan? La fuerza del ácido, esos 3 son ácidos fuertes. Y el ácido fluorhídrico, ¿cierto?, es débil. Ahora, ¿cómo lo podemos asociar? Bueno, resulta que es débil porque en realidad la fuerza del enlace es muy grande. En realidad, el ácido fluorhídrico, ¿cierto?, tiene un enlace demasiado fuerte que prefiere quedarse como especie unida, ¿cierto?, más que liberarlo, porque si fijan, 568, a diferencia de estos otros que son bastante más bajos y se van haciendo cada vez más débiles. Entonces es mucho más fácil desprenderse de ese hidrógeno, ¿cierto? Y en ese sentido lo hace con gran facilidad, lo entrega fácilmente, ¿cierto? Y constituye un ácido que es fuerte. Entonces tenemos una relación, ¿cierto?, con la entropía del enlace, con la energía que tiene ese enlace. El ácido fluorhídrico, ¿cierto?, es muy fuerte, por lo tanto quiere permanecer unido y no estar liberando su protón. Y entonces tenemos aquí una manera de poder recordar cuáles son los ácidos fuertes. Acuérdense, el clorhídrico, bromhídrico y el iodídrico son ácidos fuertes. El enlace más fuerte, ¿cierto?, el ácido más débil. Mientras más fuerte sea el enlace, entonces el ácido va a ser más débil, como lo vimos justo en el caso del ácido fluorhídrico. Y ahí tenemos el orden. Esto es súper fuerte, ¿cierto? Este es mucho más fuerte que el ácido bromhídrico y mucho más fuerte que el ácido clorhídrico. Pero bueno, de todas maneras, cada uno son demasiado fuertes, entonces se disocian completamente. Pero son mucho más fuertes, ¿cierto?, que este es un ácido, este sí que es un ácido débil. Entonces, acuérdense que el ácido fluorhídrico es un ácido débil. El otro, bueno, Profesora, ¿sí? ¿qué, ¿cuál es el valor mínimo para considerar ácido fuerte o ácido débil? No es que haya un valor mínimo, sino que lo que se ve, bueno, porque cuando es fuerte,
Cuando un ácido fuerte significa que se disocia completamente, entonces no le podemos asociar un valor de constante. Se dice que es muy fuerte, porque ya uno asume que se disocia 100%. Ahora, ¿qué valor para decir que es débil? Ahí sí que no, así como valor, no tendría como para decirte un valor. Profe, ¿Sí? pero por ejemplo, un ejercicio puede decir, te pueden dar la entalpía de dos cosas y tú determinar cuál es más débil que otro. Eso sí puede ser un ejercicio. Ah, claro, sí. Sí, ahí Ya, te tengo que dar información para que discriminen. Eso sí. Entonces, si más fuerte o más débil, de estos, ¿cuál sería el más fuerte o cuál sería el más débil? Y ahí ustedes hacen una relación con la energía del enlace. Pero así como para dar un valor, así tendría que dar como de referencia, así como dice el compañero aquí. Y ahí puedes sacarlo, ¿sí? Toda la razón. Pero bueno, de los que, bueno, uno generalmente cuando estudia los ácidos y las bases débiles, o sea, ácido y bases, ¿cierto? Ácido y bases débiles, generalmente uno se recuerda de los que son fuertes. Y no son tantos los ácidos que son fuertes. Y ya sabemos aquí tenemos el ejemplo de que tres son fuertes, que son el clorhídrico, el bromhídrico y el yodhídrico, que lo podemos relacionar con la fuerza del enlace. Em, lo otro es el ácido sulfúrico, el nítrico, que también son fuertes, y el perclórico, que serían como los ácidos fuertes. Ahora, después vienen los ácidos que son débiles. Y ahí uno empieza a poder trabajar, ¿cierto? ¿Cuál es más fuerte, cuál es más débil? Dependiendo, o le doy el valor de la constante de acidez, o le doy la entalpía del enlace, como decía el compañero. Y ahí hacen la relación de cuál es más fuerte o más débil dentro de un conjunto. ¿Ya? Pero siempre comparando y con datos que habría que entregar. Sí, espero haber respondido la inquietud. Y gracias por el compañero que dio eh, Sí, la idea muchas eso gracias. del enlace. Ya, ok. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué pasa. Claro, si tenemos, por ejemplo, tenemos el enlace, ¿cierto? OH unido a un, ¿cierto? a una especie que aquí se denomina Z. Entonces, nosotros queremos que se forme, que libere el protón, porque estamos viendo los ácidos. Entonces queremos ver qué pasa aquí para liberar este protón. Estamos viendo la fuerza de los ácidos. Entonces, si Z es muy electronegativo, ¿cierto? O si Z está en un alto estado de oxidación, entonces, ¿qué produce ese Z de aquí? Entonces, aquí podemos tener nuestro ácido, aquí tenemos nuestro ácido, esto, otro ácido, puede ser este o el otro, ¿cierto? Esto de aquí y esto de acá. Em, entonces, ¿qué queremos? Queremos ver qué tan diferente va a ser esta diferencia de electronegatividad, que va a estar asociado con la especie que está unido todo esto, para poder liberar, ¿cierto? Finalmente ese protón. Queremos ver qué pasa aquí, qué pasa aquí. Entonces tenemos elementos que son bien electronegativos acá, el nitrógeno, ¿cierto? Aquí tenemos un ácido que es bastante fuerte, el nitroso, bueno, aquí no es tanto, bueno, tiene un elemento electronegativo, pero tenemos solamente un oxígeno, aquí tenemos dos, además. Entonces aquí tenemos un ácido que es más o menos débil, aquí tenemos el ácido carbónico. Ah, claro, sí, también es un ácido débil. Tenemos el ácido fosfórico también un ácido débil. No, aquí no está tan simple hacer esa relación. O sea, mientras más polaricemos esa unión oxígeno-hidrógeno, claro, vamos a liberar más fácilmente el protón, pero la relación no se ve tan clara en estos ejemplos en realidad. Cuando son no es una tendencia tan clara en realidad. No, no, por lo que estoy viviendo aquí con estos ejemplos, no es tan clara. Lo que sí, bueno, tenemos que ver
dentro de la especie tenemos todos estos son ácidos, pero algunos son, el ácido nítrico es un ácido fuerte, pero si fijan, los otros son ácidos débiles, todos los otros, fosfórico, fosforoso, fosfórico, bueno, y el ácido sulfúrico sí es fuerte. Aquí está. Así que lo podemos ver en relación a la cantidad de oxígenos en realidad. Aquí tenemos 2 oxígenos, aparte de que forman la unión con el OH, ¿cierto? Y aquí solamente tenemos 1, 1, 1 y 1. Sería la única relación que podríamos sacar de esta figura, pero tampoco es tan claro. En realidad uno lo que sabe que el ácido nítrico es de un ácido fuerte. Aquí tenemos fuerte. El ácido sulfúrico también es un ácido fuerte, pero en uno de los protones, el primero. El segundo es débil. Y los demás ácidos serían ácidos débiles. Aquí, ya, aquí sí. Ahora, ¿qué pasa con los oxiácidos? Por eso los oxiácidos, bueno, son los ácidos en donde tenemos, ¿cierto? Un halógeno, ven el halógeno, cloro, bromo, yodo. El flúor no hace estos oxiácidos, que es cuando se une este halógeno con el oxígeno y forman un anión. ¿Cierto? Tenemos el halógeno, entonces tenemos, esto es nuestro oxianión. ¿Cierto? Aquí tenemos nuestro oxianión. Todo esto se quedaría como un anión para liberar nuestro protón. Por eso se denominan oxianión. Es el anión, ¿cierto? Que tiene oxígenos. Generalmente el cloro, el bromo y el yodo también forman esta estructura. Tenemos el cloro, tenemos el bromo, ¿cierto? Y la fuerza del ácido aumenta con el crecimiento de la electronegatividad de Z. O sea, el cloro es mucho más electronegativo que el bromo, por lo tanto nuestro oxianión, ¿cierto? Va a ser mucho más fuerte en el caso del oxianión de cloro que en el oxianión de bromo. En este caso acuérdense, este es HClO3, ácido perclórico, no, ácido clórico y el ácido brómico. Ya, entonces, mientras más electronegativo tenemos nuestro halógeno, ¿cierto? Va a ser mucho más fuerte. El cloro es mucho más electronegativo que el bromo, si está justo que está ahí, entonces por lo tanto el ácido clórico va a ser mucho más fuerte que el ácido brómico y mucho más fuerte, ¿cierto?, que el ácido yódico. Esos dos. Y ahora, dentro de los oxiácidos, que son acuérdense que tenemos el hipocloroso, el ácido cloroso, ácido clórico y ácido perclórico. Cada uno de ellos, acuérdense que tenemos este anión, el anión, aquí generalmente uno lo escribe HClO, HClO2, este es el HClO3 y este es el HClO4. Entonces todos estos aniones son aniones con carga -1, pero cada uno de estos, el halógeno está con esta oxidación distinta. Este es +1, +3, +5 y +7. Entonces, la fuerza de un ácido va a aumentar cuando el número de oxidación del halógeno crece. Entonces, en este caso, el ácido clórico es mucho mayor que el ácido clórico, mucho mayor que el ácido cloroso y mucho mayor que el ácido hipocloroso. Ya, pero tiene que ver con los diferentes estados de oxidación que tiene el halógeno. Aquí +7, perdón, 5, 3 y 1. Ya solamente para ver la fuerza relativa. Ahora, ¿cuál? La idea es ir comparando. Y por último, aquí vamos a ver las propiedades ácido-base de las sales. ¿Cierto? Sales. Tenemos sales. Ahora, ¿qué pasa con las sales? ¿Cierto? Cuando tenemos una sal, tenemos un catión, tenemos un anión. Ahora, ¿qué pasa con las sales? Resulta que o el catión o el anión puede ser un ácido o una base conjugada. Entonces ahí viene si es un ácido o una base conjugada que viene de un ácido o de una base débil,
van a cambiar, ¿cierto? Van a dar cierta acidez o basicidad a la solución. Ahora, las sales pueden dar soluciones neutras, ácidas o básicas, dependiendo del ácido y la base conjugada que tengamos. Las soluciones van a ser neutras. Por ejemplo, si las sales contienen un anión metal alcalino, bueno, con excepción del berilio, pero un metal alcalino, o sea, litio, sodio, potasio, cesio, francio, y que la base conjugada de un ácido, y la base, ¿cierto?, tenga una base conjugada de un ácido fuerte. O sea, si viene es un cloruro, un bromuro, ¿cierto?, un nitrato. Porque recuérdense que estos provienen de los ácidos que son fuertes. Por eso es una base conjugada de un ácido fuerte. Es importante recordar cuáles son los ácidos fuertes. Entonces, por ejemplo, el cloruro, el ácido brométrico, sabemos que proviene de un ácido fuerte, el ácido nítrico, ¿cierto? Vienen de ácidos que son fuertes. Entonces, estos aniones que provienen de un ácido que es fuerte no van a cambiar el pH de la solución. Y también los iones metales alcalinos, ¿por qué? Porque el litio, el sodio, el potasio, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Generan bases, OH, ¿cierto? Entonces el litio, el sodio, el potasio generan bases muy fuertes, por lo tanto ellos no van a generar, ¿cierto? Cambios en la acidez de la solución, porque su ácido conjugado es muy débil. ¿Ya? Entonces van a generar soluciones neutras, no van a cambiar el pH de nuestra solución. Por ejemplo, tenemos una solución de cloruro de sodio, lo disolvemos en agua. Claro, entonces el sodio, claro, pues vendría supuestamente de una base muy fuerte, por lo tanto, que se disocia completamente, entonces no cambia el pH del agua. El cloruro, no podríamos pensar, proviene del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, por lo tanto, su base conjugada va a ser muy débil. O sea, ninguno de los dos, al ser conjugados muy, muy, muy débiles, porque vienen de ácidos demasiado fuertes, no van a cambiar el pH de nuestra solución, del agua, cuando se disuelve. El pH va a quedar neutro, igual. Y eso con cualquier sal que provenga, ¿cierto? Si uno lo piensa, de una base o de un ácido fuerte. Ya, entonces, ácido y base, si provienen de un ácido y una base fuerte, entonces no van a tener ningún cambio en el pH del agua. Ahora veamos qué pasa con soluciones que dan cierta basicidad. ¿De dónde provienen? Bueno, son sales derivadas de una base fuerte y un ácido débil. Ejemplo, aquí está. Eso está malo, este perdón está de más. Ya borramos. Ok, aquí tenemos nuestra sal. Nuestra sal es un acetato de sodio. Ya, entonces, ¿cómo lo pensamos? Entonces uno mira, se fija en el cation y se fija en el anión. Entonces uno se fija, el sodio podría provenir, ¿cierto?, de una base fuerte, que sería el hidróxido de sodio, como es fuerte, entonces el ion sodio no debería cambiar el pH de la solución. Pero en cambio, cuando vemos el anión, que es el ion acetato, ¿cierto? El ion acetato proviene de un ácido que es débil, que es el ácido acético. Como es débil, entonces esta constituye una base conjugada que va a reaccionar con el agua y va a cambiar el pH. Tenemos este ion acetato, porque proviene, ¿cierto? Esta es la base conjugada. La base conjugada de un ácido débil. Por eso dice base conjugada y un ácido débil. Entonces viene la base conjugada de un ácido débil que corresponde al ácido acético. ¿Tengo escrito aquí? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta base conjugada va a reaccionar con el agua, va a formar la especie protonada y va a liberar el OH. Y por eso, ¿cierto?, la solución resulta básica. Básica. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar, generalmente la primera parte la vamos a asociar a una base y la segunda la vamos a asociar a un ácido. Si proviene de un ácido, de una base fuerte, entonces lo que se genera va a ser
demasiado débil. Entonces no va a producir cambio en el pH. Pero si proviene de un ácido débil en este caso, entonces vamos a tener una base conjugada que sí va a reaccionar con el agua. En este caso resultó ser el acetato. Reacciona con el agua y libera OH. ¿Ya? Porque se protona, ¿cierto? Y al protonarse libera en el medio una solución que es básica. Espero que esté más o menos claro en ese sentido. Y sería entonces, ahí tenemos el OH. ¿Qué pasa con las soluciones ácidas? Bueno, serían sales derivadas de un ácido fuerte y una base débil. Por ejemplo, acuérdense, los separamos en el catión y el anión. En el catión vamos a pensar si proviene de una base y del anión vamos a pensar si proviene de un ácido. Ya, entonces nos vamos a ir por la parte más del fuerte. Entonces dice el cloruro. El cloruro, claro, proviene de un ácido. ¿Puede provenir de un ácido? Claro, del ácido fuerte que es el ácido clorhídrico. Como proviene de un ácido fuerte, entonces su anión, ¿cierto?, va a ser muy débil y no debería cambiar el pH del agua. En cambio, si nos fijamos en la primera parte, que es el catión, que lo asociamos a una base, entonces el ion amonio, y ahí nos tenemos que acordar, el ion amonio es proviene, ¿cierto?, de la base del amoníaco. Por lo tanto, cuando se protona, o sea, cuando se separa, nos genera este ácido conjugado. Entonces, como viene un ácido conjugado que proviene de una base que es débil, que es el amoníaco, ¿cierto?, lo que uno esperaría es que reaccionara con el agua. Y en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Claro, bueno, no es que... sí, en realidad aquí no está puesto como que reacciona con el agua. Aquí lo vamos a poner como que reacciona con el agua. Más agua. Para que me crean. Entonces, va a actuar como ácido conjugado. Como ácido va a entregar un protón al agua. Nos queda el amoníaco más el ion amonio. Ahí está. ¿Bien? Te entrega el protón al agua y se genera el ácido. Se libera el protón. Entonces la solución va a ser ácida. Así que a veces puede costar un poco reconocer esto porque falta, ¿cierto?, ejercitar lo que son los ácidos y las bases conjugadas. ¿Qué es lo importante? Que poder reconocer, ¿cierto?, los ácidos y bases conjugados, y para saber eso hay que saber cuáles son los ácidos y bases débiles. Pero ya sabemos cuál es el listado, ¿cierto?, cuáles son los ácidos fuertes y cuáles son las bases fuertes. Entonces, si ustedes conocen bien cuáles son los ácidos y las bases fuertes, entonces todo lo demás ustedes pueden sospechar que va a ser un ácido o una base conjugada. Y si un ácido base conjugada que proviene de algo que es débil, ácido base, ¿cierto?, pero débil, va a reaccionar con el agua y va a cambiar el pH. ¿Ya? Entonces eso es lo que nos interesa en esta parte. Tenemos nuestra liberación de protón. Claro, y también tenemos, así, quedó un poco encima, pero también sales que producen soluciones ácidas, ¿cierto? Son cationes metálicos altamente cargados. Esto es como una cosa bien especial. Y esto hay que saberlo. O sea, por ejemplo, si tenemos el aluminio más 3, el cromo más 3 y el berilio más 2, ¿cierto? Van a formar ciertas soluciones que van a ser ácidas. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el aluminio, que es una especie, un catión muy chiquitito porque está muy cargado, mucha carga, entonces cada vez más chiquitito. Entonces es capaz de liberar un protón al agua y lo libera al medio. Y nos quedan soluciones ácidas. Lo mismo le pasa al cromo, lo mismo le pasa al berilio. Es capaz, ¿cierto?, de, claro, cortar aquí, entregar, ¿cierto?, ese protón de esta molécula de agua que está rodeando al aluminio, se lo entrega y nos queda esta especie protonada, nos queda ese protón. Ya este es el aluminio, ¿cierto?, cuando está hidratado, que genera esta estructura, ¿cierto?, que es
octaédrica. Pero lo importante aquí, al ser un catión muy chico, muy cargado, es capaz, ¿cierto?, de producir esa transferencia de ese protón al agua y nos genera el ion hidronio. Pues decir, hidronio. Y nos da acidez al medio. Entonces eso pasa con el aluminio más 3, con el cromo más 3 y con el berilio más 2. Ya que nos van a dar una solución ácida, pero debido a que el proceso de hidratación, ¿cierto?, produce que una de las moléculas de agua libere un protón. Le entrega un protón al agua y se genere el ion hidronio. Entonces aquí, lo que hemos dicho, lo podemos resumir, ¿cierto?, si conocemos la constante de basicidad y la constante de acidez. Y lo podemos comparar. Entonces, aquí tenemos esto para que ustedes no lo olviden. Si tenemos una constante de basicidad para el anión, que es mayor que la constante de acidez para el catión, ¿cierto? Porque tenemos posibilidad tanto que el catión y el anión se hidrolicen, que los dos reaccionen con el agua y liberen protones o liberen OHs. Y cuando eso pasa, tenemos que fijarnos en los valores de la constante de basicidad y la constante de acidez, tanto para el anión que para el catión. Entonces, dependiendo de qué valor de constante de basicidad o de acidez es mayor, la solución va a ser ácida o va a ser básica. O sea, aquí entran como a jugar, ¿cierto?, los valores de la constante de basicidad y la constante de acidez. Pero necesitamos conocer esos valores. Entonces, si la constante de basicidad es mayor que la de la constante de acidez, entonces la solución va a ser básica, porque la basicidad va a ganar en ese caso, porque es mucho mayor. Si al contrario, si la constante de acidez es mayor que la constante de basicidad, entonces la solución va a ser ácida. Y tenemos, si la constante de basicidad es aproximadamente a la constante de acidez, ¿cierto?, la solución será aproximadamente neutra, porque generan cationes, generan ácido y base, pero más o menos en la misma cantidad, por lo tanto la solución sería cercana a la neutralidad. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos que más o menos algunos de ellos los vimos. Por ejemplo, el cloruro de sodio, aquí no tiene ningún cambio, ¿cierto?, en el pH, igual que el yoduro de potasio. Todo esto proviene de ácidos y bases fuertes. Y aquí es donde empiezan a ver estas cosas, así que provienen de una base fuerte, el sodio, ¿cierto?, el potasio. Entonces el anión es el que nos está dando la basicidad en el medio, entonces mayor que 7. Aquí tenemos catión, el anión, entonces tenemos una sal, entonces tenemos el amonio, proviene del amoníaco, entonces tenemos un ácido, un conjugado que libera el protón, entonces por eso pH es menor que 7. Y aquí, claro, dependiendo del valor de la constante de acidez, basicidad del catión y del anión, porque los dos son débiles, ¿cierto? El ácido nitroso, que es débil, el amoníaco también es débil, entonces empiezan a fijarse en estos valores de la constante de basicidad y la constante de acidez. Bueno, y lo otro, lo que vimos recién, el catión pequeño y altamente cargado, tenemos el aluminio, teníamos el cromo 3, el hierro 3 también, le pasa lo mismo, y el berilio 2, que serían los ejemplos que hemos revisado aquí en clase. Ya más allá de eso no les puedo preguntar porque en realidad hay que saberlo, uno no lo puede determinar. Lo otro sí, uno conociendo la constante de acidez, de basicidad, ¿cierto?, puede determinar si la solución finalmente va a ser ácida, básica o neutra. Pero cuando es un catión chiquitito, muy cargado, obtenemos el aluminio 3, hierro 3, ¿cierto?, cromo 3 y berilio 2. Ahí serían acidez debido a la naturaleza del catión. Y ahora otra cosa importante también es que también es interesante conocer qué pasa con los óxidos. Los óxidos de los metales alcalinos térreos y los óxidos, ¿cierto?, de los elementos de los grupos principales. Esos que se encuentran aquí en este lado de la tabla periódica. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, resulta que generalmente los óxidos de los metales y metales alcalinos térreos van a ser óxidos básicos. Y si se recuerdan, ¿cierto?, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio generalmente forman bases, igual que el magnesio, el calcio y el estroncio. Entonces, una buena manera de acordarse que los óxidos que derivan, ¿cierto?,
del sodio, del magnesio, del calcio, ¿cierto? Van a ser óxidos básicos. Solo que se encuentran, ¿cierto? Metales alcalinos, alcalinos térricos van a ser óxidos básicos. O sea, estos óxidos, cuando ustedes los disuelven en agua o los mezclan en agua, ¿cierto? Van a formar base. A eso se refiere que sean óxidos básicos. En cambio, cuando tenemos óxidos de los elementos representativos que se encuentran en este otro sector de la tabla periódica, en general, ¿cierto? Van a ser óxidos que son ácidos. Ustedes los van a colocar en agua, por ejemplo, el dióxido de carbono en agua forma el ácido carbónico. Entonces, por eso, ahí este es un gas, entonces se puede disolver en agua, se forma el ácido carbónico. Por eso, cuando tenemos mucha contaminación del aire, ¿cierto? Con dióxido de carbono se empieza a disolver en el agua y tenemos la acidificación mucha contaminación, acidificación de las aguas, debido a que tenemos mucha concentración de CO2. Entonces, eso es importante. También, por ejemplo, el trióxido de azufre también reacciona con el agua, forma el ácido, ¿cierto? Correspondiente. Y también empieza a acidificar. Entonces, por eso tenemos contaminación del CO2, empieza a acidificar. Tenemos mucha contaminación de CO2 y se está acidificando los mares. Como tenemos los mares muy acidificados porque tenemos mucha concentración de CO2, estamos formando el ácido carbónico, por eso los corales están sufriendo, ¿cierto? Porque se están disolviendo debido a la presencia de este ácido. O sea, tenemos que entender de esto que ciertos óxidos son ácidos cuando se disuelven en agua, ¿cierto? Es importante para saber que empiezan a ocurrir otros fenómenos que tenemos, ¿cierto? En nuestro entorno. Ahí tenemos ejemplos del CO2 que acidifica el agua, los óxidos de azufre empiezan a disolver en agua. Ahí también tenemos el efecto de la lluvia ácida, es debido, ¿cierto?, a que tenemos mucho, ¿cierto?, azufre en el medio o mucho dióxido de carbono que acidifica en el medio. Y todo eso, tenemos lluvia ácida y en que empieza a corroer, ¿cierto?, los edificios, las esculturas, y tiene que ver todo con eso, con un proceso de acidez. Bueno, también, miren, también tenemos otro óxido aquí también puesto, el pentaóxido de dinitrógeno. En agua, ¿cierto?, forma el ácido nítrico. Entonces también tenemos estos óxidos de nitrógeno que también de alguna manera están acidificando nuestro medio y haciéndolo demasiado ácido, y mucha acidez, ¿cierto? Empieza a haber efectos de corrosión. Bueno, entonces tenemos óxidos que son básicos, óxidos que son ácidos. ¿A qué se refiere con eso? Que ustedes lo tratan con agua, van a formar el ácido o la base. Entonces, por eso tenemos óxidos ácidos y óxidos básicos. También tenemos óxidos que son anfóteros, como por ejemplo el óxido de berilio, el óxido de aluminio, del galio, estaño y plomo, que serían como los más representativos. ¿Qué significa? Que dependiendo de la otra especie pueden actuar como ácidos o pueden actuar como bases, dependiendo de con quién estén reaccionando. Entonces tienen esa doble reacción. Pueden actuar como formando un ácido, formando una base, ¿cierto? Dependiendo con quién se encuentre. Entonces, recordando, habíamos visto definiciones de ácidos al inicio, ¿cierto?, de esta unidad. Habíamos visto la definición de Arrhenius, que es la más simple, la más básica, porque es la definición de ácido y de base, que está hecha utilizando como solvente el agua. Y define el ácido la especie que libera un protón y la base la especie que libera un OH. Sería la definición que hace Arrhenius, ¿cierto? Una sustancia que produce protones en agua. Ya está restringido en el agua. ¿Qué pasa con Bronsted? Bronsted amplía este concepto indicando de que el ácido va a ser la especie que entrega un protón y la base va a ser la especie que capta ese protón. Ya no necesariamente va a liberar un OH, sino que es la especie que va a captar ese protón. Entonces es mucho más general, más amplio este concepto en el caso de Bronsted. Nos liberamos un poco del solvente, nos hacemos más independientes del solvente. Pero también tenemos, ¿cierto?,
Otra definición de ácido que no lo habíamos visto, que la vamos a ver ahora, y un ácido de Lewis, ¿cierto? Que va a ser una sustancia que puede aceptar un par de electrones. Entonces el ácido va a aceptar electrones y la base va a ser la especie que va a donar, ¿cierto? Ese par de electrones, va a donar. Entonces tenemos, aquí tenemos el OH y tenemos el protón, el OH va a entregar, ¿cierto? Un protón, o sea, un par de electrones, ¿cierto? Al protón, y se va a generar, ¿cierto? Nuestra molécula de agua. Entonces el OH está actuando como base, ¿cierto? Porque está entregando su par de electrones y el protón, ¿cierto? Lo está recibiendo, estaría como ácido. Y en ese caso formamos el agua. Ácido, base. Aquí tenemos este otro ejemplo. Tenemos el amoníaco. El amoníaco, ¿cierto? Haciendo su estructura de Lewis. Recordemos la estructura de Lewis de esto, ¿cierto? Tenemos un par de electrones, este par de electrones no enlazantes. Lo puede, ¿cierto? Donar al protón. O sea, tenemos en nuestro ácido, tenemos nuestra base, acuérdense, la base es la especie que va a donar su par de electrones y el ácido quien lo recibe, y formamos, ¿cierto? Nuestro ion amonio. Acuérdense que es el ácido conjugado de la base, ¿cierto? No hay que olvidar eso. Esto nos va a servir para más adelante. El ion amonio, la base, es el ácido conjugado, ¿cierto? Del amoníaco. Ácido de bases de Lewis, por ejemplo, tenemos en el amoníaco, teníamos esta otra especie, ¿cierto? El trifluoruro de boro. Fíjense, tenemos nuestro par de electrones no enlazantes en nuestro amoníaco. Entonces lo va a donar, ¿cierto? Al trifluoruro de boro. Entonces formamos nuestra especie, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro ácido, ahí tendríamos nuestra base, que la base es la que entrega el par de electrones. Y, em, y en este caso, aquí ningún protón es donado o aceptado, sino que es claramente, ¿cierto? Una definición ácido-base para de Lewis, en donde no tenemos un protón, como en lo que pasaba con Bronsted, que un protón se pasaba al otro. En este caso es una transferencia, ¿cierto? Es compartir ese par de electrones no enlazantes, y ahí podemos definir el ácido y la base, ¿ya? Bueno, y por último, solamente un ejemplo, así más contextualizado, ¿cierto? De lo que pasa con los antiácidos. Bueno, lo que pasa tenemos nuestro tubo digestivo, que cuando llegamos a nuestro estómago, ¿cierto? Tenemos todo lo que es una membrana, tenemos todo esto del ácido clorhídrico que se encuentra, ¿cierto? En nuestro estómago, tenemos, ¿cierto? Una cubierta que nos protege de ese ácido, pero que nos sirve para poder, ¿cierto? Empezar a digerir nuestros alimentos. Entonces, ahora, tenemos varias maneras cuando tenemos problemas de acidez, es que tenemos una concentración demasiado alta de ácido clorhídrico, y esto es debido al estrés, debido a varias cosas o a la misma alimentación. Entonces, lo que se quiere realizar aquí es poder disminuir la concentración de ácido para evitar esas molestias gástricas. Entonces, lo que generalmente se utiliza es agregar una base o base como esta sal. Acuérdense que este proviene, ¿cierto? Va a ser nuestra base conjugada, entonces va a liberar OH una vez que, ¿cierto? Eh, reacciona con nuestro ácido, ¿cierto? Reacciona con el ácido, genera finalmente la sal, agua y libera CO2. Por eso cuando uno toma, claro, estos antiácidos, ¿cierto? Generalmente estamos liberando CO2 y tenemos esos gases que se van generando debido a que se está generando CO2 en nuestro estómago. Y la otra manera también de poder, ¿cierto? De poder contrarrestar la acidez que podemos tener en el estómago es consumiendo, ¿cierto? Leche magnesia, que es esta de aquí, que es el hidróxido de magnesio, leche magnesia. ¿Cierto? Que tenemos una base que reacciona con un ácido, ¿cierto? Se neutraliza de forma sal y libera agua. Entonces estamos neutralizando el ácido.
bueno, tenemos varias especies. Bueno, aquí tenemos la leche magnesia, la que te había nombrado recién, entonces hidróxido de magnesio. Tenemos también lo que tiene bicarbonato, la reacción que tenemos aquí. Carbonato, bicarbonato, carbonatos, ¿cierto? Y carbonato también, que también nos ayuda en ese sentido, que también actúan como base. El bicarbonato y carbonato también actúan como base, ¿cierto? Porque son la base conjugada del ácido carbónico. Entonces, por eso se utilizan, ¿cierto? Como antiácidos. Generalmente son bases que no son muy fuertes. El hidróxido de magnesio es una base fuerte, pero es muy poco soluble. Entonces, por eso aunque esté, y por eso tiene esa presencia de leche, que en realidad es poco lo que se está disuelto, pero mientras va reaccionando, ¿cierto? Va liberando lentamente, ¿cierto? La base y empieza a neutralizar el ácido. Entonces tenemos varias cosas así como ¿se fijan? Carbonatos o bicarbonatos. ¿Por qué se utilizan? Porque son la base conjugada del ácido carbónico y que actúan cuando se disuelven en agua, ¿cierto? En el estómago tenemos ácido clorhídrico, tenemos harta agua también. Se empiezan a actuar como bases y como bases neutralizan el ácido clorhídrico. Bueno, eso es lo que les tenía que contar hoy día respecto de la ácido y base.